En 1933, Adolf Hitler se convirtió en el canciller de Alemania, pero lo que muchos no saben es que inicialmente fue un artista mediocre y un orador fracasado. Su verdadera pasión era la pintura. Sus obras de arte se vendían por apenas unos centavos, pero en 1914, justo antes de entrar en la Primera Guerra Mundial, una de sus pinturas se vendió por 1000 marcos alemanes, una fortuna para él en ese momento. En 1914, Hitler se unió al ejército alemán y fue herido en combate en 1916. Mientras estaba en el hospital, leía libros sobre la historia de la civilización alemana y se convenció de que Alemania merecía una época de gloria. En 1918, Alemania se rindió, pero Hitler no se rindió. Se unió a la Liga de los Combatientes de la Patria, un grupo de veteranos nacionalistas que buscaban venganza contra los alemanes que habían firmado la rendición. En 1919, Hitler se unió al partido nazi, fundado por Anton Drexler, y se convirtió rápidamente en su líder. Su discurso ¿Por qué debería yo morir?, fue un éxito inmediato, y sus ideas nacionalistas y antisemitas empezaron a ganar popularidad. En 1923, Hitler intentó un golpe de Estado en Múnich, pero fue detenido y encarcelado. Durante su estancia en la cárcel, escribió su famoso libro Mi lucha, que se convirtió en un bestseller. En 1933, Hitler se convirtió en el canciller de Alemania y empezó a implementar sus políticas nacionalistas y antisemitas. La economía alemana empezó a recuperarse, y la gente empezó a idolatrar a Hitler. En 1935, Hitler firmó la ley de Nuremberg, que restableció la servidumbre de los judíos alemanes y les privó de sus derechos civiles. La gente empezó a temer a Hitler, pero también a idolatrarlo. En 1938, Hitler invadió Austria y anexionó el país a Alemania. La gente empezó a pensar que Hitler era invencible. En 1939, Hitler firmó el Pacto de No Agresión con la Unión Soviética, pero en realidad estaba planeando invadir Polonia. La Segunda Guerra Mundial estaba a punto de estallar. En 1939, Hitler declaró la guerra a Polonia, y Alemania invadió el país. La Segunda Guerra Mundial había comenzado. En 1940, Hitler invadió Bélgica, los Países Bajos y Francia. La Wehrmacht alemana era invencible, y la gente empezaba a pensar que la guerra estaba ganada. En 1941, Hitler lanzó la Operación Barbarroja, una invasión masiva de la Unión Soviética. La batalla de Stalingrado fue uno de los enfrentamientos más sangrientos de la guerra. En 1942, Hitler firmó la directiva de la Operación León Marino, que pretendía invadir el Reino Unido. La invasión nunca se llevó a cabo. En 1943, Hitler se enteró de la derrota alemana en Stalingrado. La guerra estaba cambiando, y Hitler empezaba a perder su control. En 1944, Hitler ordenó la ejecución de los oficiales del ejército alemán que se habían rendido en Stalingrado. La guerra estaba volviéndose cada vez más sangrienta. En 1945, Hitler se enteró de la invasión soviética de Berlín. La guerra estaba a punto de llegar a su fin. En 1945, Hitler se casó con Eva Braun en una ceremonia secreta en el búnker de Berlín. En 1945, Hitler se enteró de que los aliados estaban a punto de capturar Berlín. La guerra estaba a punto de llegar a su fin. En 1945, Hitler ordenó la ejecución de sus generales que se habían rendido. La guerra estaba volviéndose cada vez más sangrienta. En 1945, Hitler se enteró de que los aliados estaban a punto de capturar Berlín. La guerra estaba a punto de llegar a su fin. En 1945, Hitler se enteró de que los aliados habían capturado Berlín. La guerra estaba a punto de llegar a su fin. En 1945, Hitler se enteró de que los aliados habían capturado Berlín. La guerra estaba a punto de llegar a su fin. En 1945, Hitler se enteró de que los aliados habían capturado Berlín. La guerra estaba a punto de llegar a su fin. En 1945, Hitler se enteró de que los aliados habían capturado Berlín. La guerra estaba a punto de llegar a su fin. En 1945, Hitler se enteró de que los aliados habían capturado Berlín. La guerra estaba a punto de llegar a su fin. En 1945, Hitler se enteró de que los aliados habían capturado Berlín.
La guerra estaba a punto de llegar a su fin. En 1945, Hitler se enteró de que los aliados habían capturado Berlín. La guerra estaba a punto de llegar a su fin. En 1945, Hitler se enteró de que los aliados habían capturado Berlín. La guerra estaba a punto de llegar a su fin. En 1945, Hitler se enteró de que los aliados habían capturado Berlín. La guerra estaba a punto de llegar a su fin. En 1945, Hitler se enteró de que los aliados habían capturado Berlín. La guerra estaba a punto de llegar a su fin. En 1945, Hitler se enteró de que los aliados habían capturado Berlín. La guerra estaba a punto de llegar a su fin. En 1945, Hitler se enteró de que los aliados habían capturado Berlín. La guerra estaba a punto de llegar a su fin. En 1945, Hitler se enteró de que los aliados habían capturado Berlín. La guerra estaba a punto de llegar a su fin. En 1945, Hitler se enteró de que los aliados habían capturado Berlín. La guerra estaba a punto de llegar a su fin. En 1945, Hitler se enteró de que los aliados habían capturado Berlín. La guerra estaba a punto de llegar a su fin. En 1945, Hitler se enteró de que los aliados habían capturado Berlín. La guerra estaba a punto de llegar a su fin. En 1945, Hitler se enteró de que los aliados habían capturado Berlín. La guerra estaba a punto de llegar a su fin. En 1945, Hitler se enteró de que los aliados habían capturado Berlín. La guerra estaba a punto de llegar a su fin. En 1945, Hitler se enteró de que los aliados habían capturado Berlín. La guerra estaba a punto de llegar a su fin. En 1945, Hitler se enteró de que los aliados habían capturado Berlín. La guerra estaba a punto de llegar a su fin. En 1945, Hitler se enteró de que los aliados habían capturado Berlín. La guerra estaba a punto de llegar a su fin. En 1945, Hitler se enteró de que los aliados habían capturado Berlín. La guerra estaba a punto de llegar a su fin. En 1945, Hitler se enteró de que los aliados habían capturado Berlín. La guerra estaba a punto de llegar a su fin. En 1945, Hitler se enteró de que los aliados habían capturado Berlín. La guerra estaba a punto de llegar a su fin. En 1945, Hitler se enteró de que los aliados habían capturado Berlín. La guerra estaba a punto de llegar a su fin. En 1945, Hitler se enteró de que los aliados habían capturado Berlín. La guerra estaba a punto de llegar a su fin. En 1945, Hitler se enteró de que los aliados habían capturado Berlín. La guerra estaba a punto de llegar a su fin. En 1945, Hitler se enteró de que los aliados habían capturado Berlín. La guerra estaba a punto de llegar a su fin. En 1945, Hitler se enteró de que los aliados habían capturado Berlín. La guerra estaba a punto de llegar a su fin. En 1945, Hitler se enteró de que los aliados habían capturado Berlín. La guerra estaba a punto de llegar a su fin. En 1945, Hitler se enteró de que los aliados habían capturado Berlín. La guerra estaba a punto de llegar a su fin. En 1945, Hitler se enteró de que los aliados habían capturado Berlín. La guerra estaba a punto de llegar a su fin. En 1945, Hitler se enteró de que los aliados habían capturado Berlín. La guerra estaba a punto de llegar a su fin. En 1945, Hitler se enteró de que los aliados habían capturado Berlín. La guerra estaba a punto de llegar a su fin. En 1945, Hitler se enteró de que los aliados habían capturado Berlín. La guerra estaba a punto de llegar a su fin. En 1945, Hitler se enteró de que los aliados habían capturado Berlín. La guerra estaba a punto de llegar a su fin. En 1945, Hitler se enteró de que los aliados habían capturado Berlín. La guerra estaba a punto de llegar a su fin. En 1945, Hitler se enteró de que los aliados habían capturado Berlín. La guerra estaba a punto de llegar a su fin.
En 1945, Hitler se enteró de que los aliados habían capturado Berlín. La guerra estaba a punto de llegar a su fin.